Ya, los genitales masculinos. Ya vamos a empezar a ver cómo funciona también toda esta parte de los órganos reproductores y vamos a hacer énfasis de forma ascendente en cada una de las estructuras que van a formar parte de todos estos. Entonces, lo primero, ¿por qué va a estar formado estos genitales? Estará formado por testículos, tendrá unas vías espermáticas, hablaremos de un conducto deferente y también las partes de ese conducto deferente. Hablaremos de las vesículas seminales y la función de estas vesículas seminales, los conductos eyaculadores y cómo se forman estos conductos eyaculadores. Hablaremos del pene, hablaremos de la próstata, la función de la misma y también de las glándulas vulvouretrales que ya prácticamente hemos mencionado en el tema de uretra masculina. Entonces empezamos con el primero, con los testículos. Es una parte bastante importante, ¿no? Nos dice que dentro de la vida embrionaria estos testículos se forman en el podio inferior del riñón. Ya después estos van a empezar a descender de forma gradual para después localizarse dentro de las bolsas escrotales. Es muy importante de que justamente el testículo se encuentre descendido dentro de estas bolsas, porque en algunas ocasiones que no suceda esto y nosotros denominamos criptorquidia, eso significa que el testículo está fuera de su bolsa escrotal, ya puede estar dentro del conducto o directamente en cavidad abdominal. Cuando esto no sucede, el testículo en este caso no se va a formar, no va a tener un ambiente adecuado para poder desarrollarse de una manera óptima y cumplir su función, que en este caso va a ser la formación de los espermatozoides y también con la formación de las hormonas, la más importante, en este caso la testosterona. En este caso, el testículo no desciende y no se va a encontrar dentro de su bolsa escrotal y no se desarrolla, pues este va a disminuir de tamaño y ya después, si pasa un tiempo bastante largo, por más de que este descienda, todo se va a traducir en un hipogonadismo. En este caso, el testículo va a disminuir de tamaño y sus funciones van a ser completamente disminuidas o prácticamente nulas. Eso significa que también va a haber una disminución considerable de la formación de los espermatozoides y de la misma manera de la testosterona. Entonces, en su situación nos dice que se encuentra inferior al pene, ya está dentro del que va a ser el escroto. Tiene una forma ovoide, ¿no? Es por eso que nosotros llamamos de huevito. Con un peso aproximado de unos 20 gramos. Estamos prácticamente dando datos que son tanto estándar para nosotros poder denominar un testículo normal, de estructura normal, de una estructura anatómica normal, porque obviamente pueden tener variantes y sus variantes podrían ser incluso demasiadas dependiendo de la persona, en este caso, ¿no es cierto? Y de la genética de cada una de ellas. Lo más importante acá, entonces, el peso, 20 gramos, la longitud, que es de 4 a 5 centímetros, esto es importante. Un espesor de 2.5 nos menciona y una altura de 3 centímetros, ¿no? Y un color ya más blanco azulado, también nos menciona, y que tiene una consistencia firme. Esto es importante. Cuando se realiza una inspección semiológica de los testículos, primero necesitamos tocar y ver de que prácticamente esté dentro del tamaño normal, que son entre 4 a 5 centímetros. Se puede hacer una medición directamente con los dedos, ¿no? Calcular aproximadamente el peso y justamente hacer una pequeña presión y que esta presión prácticamente sea firme. Si yo hago una presión del testículo y no logro hallar esta firmeza, ya me puede hacer suponer de que algo malo está sucediendo acá. Y está muy de moda el cáncer testicular en el varón, ¿no? Entonces,
tomar bastante hincapié en esta parte al momento de hacer la evaluación del testículo. Entonces, nos menciona que el testículo va a tener caras, bordes y polos. Si hablamos de su cara, obviamente también va a depender si estamos hablando del testículo derecho o izquierdo, va a presentar caras mediales y las caras laterales, ¿no es cierto? Entonces, una de estas caras que yo estoy viendo podría ser la lateral y la otra podría ser la medial o de forma inversa, ¿no? Dependiendo si es derecho o izquierdo. Nos dice que la cara medial va a estar cubierta de túnica vaginal. Esta túnica vaginal es la última de las envolturas del testículo que nosotros vamos a ver un poco más adelante. Y su cara lateral va a estar en relación con lo que va a ser el epidídimo y el seno del epidídimo. Este es el epidídimo. Ahí estamos viendo. Y el epidídimo prácticamente se apoya sobre el testículo y al momento de apoyarse nos deja este pequeño espacio ahí abajo que nosotros vamos a denominar seno del epidídimo. Ese es el seno del epidídimo. Nos menciona que tiene bordes. Un borde anterior, que en este caso sería este de acá, que va a ser una relación con la túnica vaginal, y un posterior, que sería acá, que haría relación, en este caso, con el epidídimo que estamos viendo, ¿no? Sobre todo con lo que va a ser el cuerpo y cola del epidídimo, y también con los vasos del cordón espermático. Nos dice que tiene polos. Un polo superior, este es el polo superior, donde va a descansar la cabeza del epidídimo, de acá es la cabecita, y el apéndice del testículo. El testículo va a tener un pequeño apéndice a este nivel, una pequeña prolongación, que se va a denominar apéndice del testículo. Lo estamos observando acá. Y su polo inferior, que es acá abajo, nos dice que en este caso va a faltar la túnica vaginal, y acá vamos a encontrar algo bastante importante, que es el ligamento escrotal. Acá abajo vamos a encontrar el ligamento escrotal. Pues este testículo, acá abajo vamos a encontrar al ligamento escrotal. Este ligamento escrotal está fijando el testículo directamente a lo que va a ser el escroto. Las envolturas del testículo, no sé qué vamos a llamar escroto, se fija a ese nivel. Al fijarse, nos está dando prácticamente una fijación, ¿no? Al adherirse a ese nivel nos da una fijación, que el testículo no tenga gran movimiento a ese nivel, pero puede darse el caso que es el ligamento escrotal, o prácticamente no se desarrolla. Entonces el testículo queda dentro de su bolsa escrotal libre. Y ante un mal movimiento o un golpe, este testículo, aquí estamos viendo todo el cordón espermático, ¿cierto? Puede doblar, puede generarse una torsión, en este caso, testicular. Y esa es una urgencia médica. Si no se resuelve a tiempo, estamos hablando de que la única solución o tratamiento en este caso va a ser la extirpación del testículo. Se pierde el testículo, ¿no es cierto? Entonces esta parte también es bastante importante. Seguimos. Vasos y nervios. Nos dice, ¿qué arteria nos va a dar irrigación? La arteria testicular que hemos visto y en arterias que estas provienen de la aorta abdominal. Las venas, vamos a ver al plexo venoso pampiniforme. Fíjense, esta vena testicular a este nivel, dentro de lo que va a ser el cordón espermático, miren, empieza a haber una anastomosis en forma de una malla. Todo esto de acá es el plexo venoso pampiniforme. Linfáticos, ¿no? Que todos van a ir a los linfáticos lumbares a este nivel, y esta parte es bastante importante, la parte en
nerviosa. Nos dice plexo celíaco, plexo hipogástrico inferior. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Este plexo hipogástrico inferior va a presentar una intercomunicación con el plexo celíaco. Y asimismo, el plexo celíaco tiene una comunicación con el vago. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cualquier tipo, ya sea de trauma, un golpe, ¿no?, a nivel del testículo, nos genera un dolor bastante insoportable. Algunos denominan incluso un dolor de muerte, ¿no?, que tiende prácticamente, ¿no?, y se utiliza como uno de los mecanismos de defensa, sobre todo femeninos, hacer un golpe a este evento. Entonces, al existir una intercomunicación de esta manera y al activarse el vago, incluso la persona que recibe este golpe, aparte de tenderse al piso y tener que soportar un dolor bastante fuerte, siente un deseo, unas náuseas que incluso pueden llegar al vómito, ¿no es cierto?, por todos estos reflejos y producto de las intercomunicaciones nerviosas que estamos mencionando, ¿no? Entonces también es importante esta parte. Ya después de hablar del testículo, vamos a continuar de forma ascendente para ver cómo todo el producto que va a estar dentro de la configuración interna, en este caso el espermatozoide, va a empezar un camino. Y ese camino justamente van a ser las vías espermáticas, que van a ir desde los túbulos seminíferos hasta la uretra, y de la uretra ya directamente para afuera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar acá? Si nosotros hacemos un corte al testículo, ¿qué es lo primero que vamos a encontrar? Vamos a encontrar lóbulos, vamos a encontrar lobulillos, y justamente dentro de lo que acabo de mencionar, van los seminíferos que van a ir de esta manera, ¿no? Y aquí está, ahí estamos observando. Una vez de que estos túbulos seminíferos rectos se encuentren mucho más cerca de lo que va a ser el polo superior y su polo posterior, se unen, todos se unen para formarme una Z testicular o Z de testis. Ahí estamos marcando. Posterior a eso, vamos a ver que va a continuar por los conductillos eferentes para arriba. Conductillos eferentes. Y aquí está. Estos van a pasar a los conductos del epidídimo. Todo esto llegaría a ser el epidídimo. ¿Ah? Y ahí van a pasar a los conductos del epidídimo. Ya después de los conductos del epidídimo, acá, terminando la cola, vamos a ver que estos se van a continuar con lo que va a ser el conducto deferente. Ya de ese conducto deferente llegará a las vesículas seminales. Miren, este es el conducto deferente. ¿Ah? Y estas son las vesículas seminales. Llegarán a este nivel para después terminar lo que es el conducto eyaculador. Vamos a ir viendo con calma todo esto. Entonces, los espermatozoides justamente se van a formar en estos túbulos seminíferos rectos. Si yo les pregunto dónde se forman los espermatozoides, son los túbulos seminíferos rectos. Y ahí está, lo que hemos mencionado. Vamos a volver a ver. Túbulos seminíferos rectos, todos estos de acá. Son conductos excretores de los lobulillos, ¿no? Mismo número que los lobulillos. Hemos hablado que después pasa una Z testicular, que era esto, que nos menciona que ya va a haber una desembocadura en los túbulos rectos, que va a haber una Z de conductos anastomosados entre sí,
Vamos a continuar todo esto con los conductillos eferentes, que van a unir a la red testicular del epidídimo, que son el número de 9 a 12, nos menciona. Estos llegan a este nivel, y todo esto corresponde a ser el epidídimo. Entonces, hablamos de este epidídimo. Nos menciona que este se va a apoyar directamente sobre el testículo a manera de una cimera de casco, ¿no? Ahí, como si fuera un sombrero, un gorro. Se encuentra ahí apoyado en el polo superior y todo su borde posterior. Caras laterales también. Una longitud aproximada de unos 5 centímetros, bastante pequeño. Y este epidídimo nosotros vamos a dividir en una cabeza, todo esto de acá, un cuerpo mucho más alargado, y todo va a terminar en una cola. Este epidídimo suele inflamarse también, incluso la cabeza suele enquistarse en una gran parte de los pacientes, ¿no? Y muchas veces tienden a asustarse pensando que puede ser algún otro tipo de complicación, pero estamos hablando de un quiste a este nivel, en la cabeza del epidídimo. Entonces, en sus partes que habíamos mencionado, tenemos a la cabeza, y en esa cabecita también se va a desprender, de esta manera, un apéndice que nosotros vamos a denominar apéndice del epidídimo. Y lo mismo en el testículo tenía un pequeño apéndice que era el apéndice testicular. Ya el cuerpo, cuando entraba en relación directamente con el testículo, dijimos que todos los espacios se denominaban del epidídimo, y la cola que se va a activar con el conducto deferente, ¿no? Y también esta parte va a estar unida al ligamento escrotal. Toda esta parte inferior, habíamos mencionado el ligamento escrotal. Entonces va a haber una relación a este nivel. Entonces todo se continúa con el conducto deferente. La cola del epidídimo, y todo esto es el conducto deferente hasta entrar en una relación con la vesícula seminal. Entonces el conducto deferente se extiende desde la cola del epidídimo hasta el punto de unión entre la vesícula seminal y el conducto eyaculador. Y todo ese trayecto prácticamente va a tener una longitud de 40 centímetros. En diámetro estamos hablando de 2 milímetros, bastante pequeño, y la luz del conducto es aproximado de 0.5 milímetros. Entonces, en todo este trayecto, el conducto deferente va a presentar también porciones que yo necesito que ustedes aprendan. Una porción escrotal, una porción funicular, una porción inguinal, una porción ilíaca y una porción pélvica. Vamos a ver cómo es esto. La primera, la porción escrotal, algunos también autores mencionan como testicular, ¿ya? Todo esto. Este es el conducto deferente. Cuando entra en relación directamente con lo que va a ser todo el escroto, todo el testículo prácticamente, nosotros vamos a llamar porción escrotal. Después pasa a otra porción que se denomina porción funicular. Y esta parte es importante, parte de la porción funicular. ¿Por qué? Vamos a ver. Porque esta porción funicular ya va a formar parte del cordón espermático. Si les pregunto, ¿el cordón espermático inicia dónde? En la porción funicular del conducto deferente. Vamos a abundar un poco más el tema. Después de esta porción funicular, viene la porción inguinal. Esta porción inguinal, que llegaría a ser todo esto, se denomina, cuando este conducto deferente ingresa por el anillo inguinal. Ingresa por el anillo inguinal
y está antes de salir de la misma, la cavidad pélvica, vamos a llamar porción inguinal. Después de la porción inguinal, vemos que tenemos la porción ilíaca. Al salir de la misma, esta porción inguinal, la porción ilíaca y después la porción pélvica, aquí va a ocurrir algo bastante interesante. Y antes de eso vamos a hablar primero de los componentes del cordón espermático. Entonces se formaba la porción funicular y en esta porción funicular ya teníamos el inicio del cordón espermático. Y es bastante voluminoso. Se palpa prácticamente todo esto. Dentro de estos componentes vamos a mencionar, por ejemplo, el conducto deferente, que es de lo que nosotros estamos mencionando. Vamos a mencionar a la arteria testicular, que hemos visto, que es parte de la ligación del testículo, junto con la vena, ¿no es cierto? Que en ese caso denominamos en esta parte por la forma que va a presentar como plexo venoso pampiniforme. Tenemos también a la arteria del conducto deferente, tenemos también a la arteria cremastérica, por mencionar parte de los elementos del cordón espermático. Pero ¿qué es lo que pasa? Todo este cordón espermático sigue junto con la porción inguinal del conducto deferente, y cuando sale del anillo inguinal, este cordón espermático se divide en dos. Unas estructuras se van a ir para arriba y otras se van a ir para abajo, continuando con el conducto deferente. Dando un ejemplo, la arteria testicular proviene de la aorta abdominal. Eso significa que la arteria testicular sale del conducto inguinal y se va para arriba. La vena testicular, lo mismo, proviene de la cava en el lado derecho y en el lado izquierdo de la arteria renal, entonces también se va para arriba. Si hablamos, por ejemplo, de la arteria del conducto deferente, el conducto deferente va a ir en dirección a la vesícula seminal, ¿no es cierto?, en la vejiga. Entonces esta se va a ir para abajo, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente de esta manera. Y lo mismo el conducto deferente, que es parte de los elementos del cordón espermático, se van a ir para abajo, ¿no? Entonces, saliendo del anillo inguinal, las estructuras se van a dividir en dos y van a retornar a sus puntos de origen en este caso. Y ahí estamos viendo un poco, ¿no? La porción inguinal, vuelvo a mencionar que atraviesa todo lo que va a ser el conducto inguinal, en la porción ilíaca, que va a ir desde este anillo inguinal profundo, y va a ser una relación con los vasos epigástricos inferiores y también con los ilíacos externos. Llegará una porción pélvica, donde vamos a dividir ya en dos partes, en un segmento laterovesical y un segmento retrovesical. En este laterovesical nos menciona que se va a encontrar lateral al borde de la vejiga, donde los vasos y nervios obturadores y la arteria umbilical van a ser parte de esta. Y en sus segmentos retrovesical nos dice que es la ampolla del conducto deferente, que se va a encontrar en el espesor de este tabique rectovesical, y el triángulo interdeferencial. Si nosotros nos vamos a ver acá, ya estamos viendo un poco de lo que hemos mencionado ahí. Las vesículas seminales. Ahí está. ¿Cierto? Miren, este es el uréter. Y acá va a llegar el conducto deferente. Exactamente a este nivel nos forma un pequeño triángulo que debería ser el triángulo interdeferencial. Miren que cuando llega directamente el conducto deferente, ya entra en relación con la vesícula seminal. Ingresa dentro de la vesícula seminal. Estas vesículas seminales, que son el número de dos, que en este caso es el reservorio seminal, lo que debería ser el líquido seminal, un pH alcalino,
bastante rico en nutrientes. Los espermatozoides llegan directamente acá por el conducto deferente y justamente acá se van a bañar de líquido seminal. ¿Para qué nos sirve este líquido seminal? El pH de todo el canal de la mujer es ácido. Y en este caso, la finalidad del espermatozoide es realizar la fecundación. Entonces, si van a ir a combatir con un medio ácido, ¿qué necesitan? Llenarse de un medio alcalino, que en este caso le va a dar el líquido seminal, ¿no es cierto? Les va a ayudar a resistir en todo ese camino hasta lograr su objetivo, que es implantar fecundar el óvulo para después implantarse, ¿no es cierto? Y estas vesículas seminales tienen una forma bastante alargada, una longitud de entre unos 5 a 6 centímetros y una anchura de 1,5 centímetros aproximadamente. Ya dentro de sus partes anatómicas podemos mencionar el conducto excretor, vamos a mencionar también el fondo y el cuerpo de la misma. Ahí está, ¿no? Por dentro estamos viendo también parte de lo que va a ser la configuración interna de lo que va a ser la vesícula seminal. Estamos observando que presenta dentro de la misma como pequeños laberintos donde se va a encontrar el líquido seminal. De la misma manera, mencionando una similitud con otras estructuras anatómicas, también va a presentar caras, bordes. En este caso, lo que me interesa es el conducto eyaculador. Este conducto eyaculador se va a formar cuando el conducto deferente entre en relación con esta vesícula seminal. Y este es el conducto eyaculador. Miren, eso. Conducto deferente, miren, vesícula seminal, conducto eyaculador. Y estamos encontrando lateralmente lo que va a ser la próstata. Y acá tenemos a la uretra prostática. Entonces, estos conductos eyaculadores va a ir desde la unión, lo que va a ser la vesícula seminal y el conducto deferente, hasta esta uretra prostática. Entonces, acá los espermatozoides están teñidos, en este caso bañados de líquido seminal, pasan por el conducto eyaculador a la uretra prostática y en esa uretra prostática se van a volver a bañar, en este caso de líquido prostático. Varias veces me hicieron la pregunta, ¿se puede eyacular y orinar al mismo tiempo? La respuesta es no, ¿cierto? ¿Por qué? Primero, la clorina es completamente ácida. En el hipotético caso de que se pudiese dar eso, ¿qué va a pasar? Estamos eliminando directamente a los espermatozoides, ¿no es cierto? Y este conducto eyaculador, cuando se abre, disminuye el calibre de esta parte de la porción prostática de la uretra. Y es también otro factor por el cual anatómicamente no se puede hacer las dos cosas, ¿no? O primero pasa uno o pasa el otro. Nunca ambos al mismo tiempo. Entonces, estos conductos eyaculadores tienen una longitud de 2,5 centímetros, bastante pequeño en todo ese trayecto, y su luz va a ir entre 0,5 a 1 a 2 milímetros, ¿no? Todo esto también dependiendo de la persona, el tamaño, la genética y el origen. Ya su relación va a estar ligada a la próstata principalmente porque va a pasar sobre el espesor de la misma y va a terminar en el colículo seminal. Dibujamos nosotros el colículo seminal en uretra prostática, que era este, teníamos al utrículo y por debajo a los conductos eyaculadores, ¿no? Entonces va a terminar este colículo seminal a cada lado del utrículo prostático. Ahí está. Vasos y nervios de todo este segmento que hemos mencionado.
Si hablamos del conducto deferente, prácticamente va a estar ligado por todo lo que va a ser la arteria del conducto deferente. También parte de todo lo que va a ser el tronco venoso, el cordón espermático, plexo vesical, el prostático y también el seminal, hablando en la parte de las venas. En la parte de inervación, el plexo hipogástrico inferior va a ser parte importante como todo dentro de la cavidad abdominal. Si hablamos de la vesícula seminal y el conducto eyaculador, y a ese nivel vamos a ver actuando o proporcionando irrigación a todo lo que va a ser la arteria vesical inferior, la prostática y también la rectal media, que eran ramas de la ilíaca interna, también parte del tronco venoso, del cordón espermático, también plexo vesical, prostático y seminal. Y en los nervios, de la misma manera, el plexo hipogástrico inferior.